Muy buenas tardes para todos y todas. Para este trabajo final de tópicos avanzados en biología, nosotros vamos a trabajar con la expresión heteróloga de la proteína DM64 de Didelphis marsupialis en Bacillus subtilis para ser implementada como antiofídico en Mus musculus a nivel de laboratorio. El grupo está conformado por Friedman Axel Pavón Peñalosa y Yana Cara Rodríguez González. Entonces, para empezar con la problemática, em, es importante tener en cuenta que tanto la mordedura de serpientes venenosas como la picadura de animales ponzoñosos es un problema de salud pública no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Em, Adicional a esto, la pérdida de la capacidad laboral que se asocia a las secuelas que pueden generar las mordeduras específicamente de serpientes venenosas em, ya generan un impacto a nivel social y económico debido a esa incapacidad laboral que puede generar en las personas que han sido mordidas. Sin embargo, bueno, se han generado los suelos antiofídicos, pero estos tienen, o sea, terminan haciendo parte de la problemática ya que son de difícil acceso, especialmente en zonas rurales o alejadas, que es en donde principalmente se generan estas mordeduras. Adicional a esto, pueden llegar a generar una gran cantidad de respuestas alérgicas de tipo inmunológico en humanos, lo cual está bastante reportado, por lo cual también es un poco complicado su uso. Y parte de la problemática también es la importancia de las serpientes para mantener el equilibrio ecológico, debido a que digamos que podría llegar a ser muy fácil simplemente decir pues que matemos a las serpientes venenosas. Sin embargo, esta definitivamente no es la solución, debido a que, pues, como lo menciono, este tipo de estas serpientes, en general, todas las serpientes, pero haciendo énfasis en estas serpientes venenosas, tienen un papel bastante importante en la cadena alimenticia, tanto como depredadores como siendo consumidas por otros animales. Entonces, de allí surge la pregunta de investigación, que es de qué manera se puede realizar la expresión heteróloga de la proteína DM64, que es una proteína presente en las zarigüeyas, la zarigüeya común, en Bacillus subtilis, que ya ahorita Friedman les va a comentar un poco de por qué elegimos este modelo, de tal forma que pueda ser utilizada como antiofídico en Mus musculus. Aclarar que esta proteína DM64 tiene un efecto más específicamente como antimiotóxico, combatiendo, digamos que uno de los principales síntomas que producen las mordeduras de las bótrops especialmente. Bueno, muy buenas tardes compañeros. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, como objetivo general tenemos caracterizar y expresar de forma heteróloga la proteína DM64 antimiotóxica de Didelphis marsupialis y evaluar su actividad antiofídica en ratones. Y como objetivos específicos para llegar a nuestro objetivo principal, tenemos determinar los factores de resistencia natural a venenos de serpientes como primera instancia, expresar de forma heteróloga en Bacillus subtilis la proteína DM64, purificar y plegar esta proteína y demostrar su actividad antiofídica después de la expresión en músculos. Bueno, entonces a continuación vamos a observar la metodología que vamos a usar para llegar a la expresión heteróloga de esta proteína. Entonces, a modo de metodología y para nuestro primer objetivo, entonces podemos observar acá nuestro diagrama de flujo, el cual nos sirve para determinar los factores de resistencia natural a venenos y de serpientes. Entonces, según lo que vimos durante el curso, entonces tendríamos nuestro top-down, que es ya de una vez esa curiosidad que nos llevó al ver la resistencia de la zarigüeya contra el veneno. Algunos científicos como Neves Ferreira
caracterizaron esa proteína, le hicieron su caracterización, su estructura y esa parte fue nuestro top-down. Ya después, querer nosotros expresar esa proteína heterólogamente va a ser nuestro bottom-up mediante manipulaciones genéticas y herramientas bioinformáticas. Como segundo objetivo tenemos expresar esta proteína en bacilos subtilis. Entonces, este es nuestro diagrama de flujo para ese procedimiento que más adelante pues vamos a ir mirando con más detalle. Entonces, tenemos que expresar de forma heteróloga en bacilos subtilis. Entonces, tenemos que esa expresión heteróloga sea por medio de un vector y un organismo hospedero. En este caso, la bacteria Bacillus es la que va a ser nuestro organismo hospedero y nuestro vector va a ser un plásmido, el PLS20, que es un plásmido específico para esa bacteria. Entonces, ese plásmido va a tener más o menos unas 64.755 pares de bases. ¿Por qué se escogió Bacillus subtilis? Bueno, Bacillus subtilis resulta ser una bacteria gran positiva, es capaz de secretar proteínas extracelulares funcionales directamente al medio de cultivo, y también lo hace por medio de conjugación, entonces resulta ser un poco más económica y más efectiva que E. coli. Entonces, después se diseñó el primer para insertar al plásmido. Entonces se obtuvieron las secuencias proteicas de nuestra proteína de interés para insertar en ese primer, utilizando las herramientas bioinformáticas como usando Signal P.0, BPPRED 2.0 y después se realiza esa amplificación de la secuencia de la proteína, ya se tiene el gen purificado y lo que se hace es integrar ese plásmido recombinante a las bacterias. Entonces, eso se hace por medio de electroforación. Entonces, nuestro método de transformación va a ser la electroforación. Entonces, la integración de ese genoma en bacilos subtilis del gen que codifica para DM64 se realiza pues mediante este proceso. Después vamos a tener los medios de cultivo donde vamos a tener las colonias de estas bacterias. Entonces vamos a tener un promotor que es nuestro medio de cultivo P. Shuttle 009, perdón. Vamos a realizar este medio de cultivo que es ideal para bacilos subtiles y después se va a llevar a cabo la expresión de esa proteína antimioxítica. Entonces se va a utilizar el inductor proteico. Pues obviamente vamos a tener esa proteína expresada por medio de ese inductor, pero también además por medio del proceso de conjugación que tienen estas bacterias gram positivas. Entonces, por medio de ese pili sexual se van a transferir la información genética de sus plásmidos a sus otras coespecíficas y se va a empezar a producir en nuestros cultivos esta proteína. Después se va a realizar un análisis de esta expresión de esta proteína mediante una electroforesis con un gel de poliacrilamida al 15% para obtener las fracciones purificadas por medio de esta electroforesis. Como objetivo 3 tenemos pues purificar esta proteína y plegarla adecuadamente. Entonces vamos a ver estos cuatro pasos que son que ya tenemos las fracciones de la proteína purificada. Entonces in vitro esta proteína se escoge de alguna de las colonias, algún poco de esta proteína. De estas fracciones que ya teníamos, se les va a inyectar lo que es el reactivo GSHG-SSG, que es un reactivo que nos sirve para el plegamiento de esta proteína, para hacerla funcional. Y aquí pues ya tenemos ese protocolo también de plegamiento. ¿Cómo nos damos cuenta de que si sí obtuvimos esa proteína? Bueno, realizando un Western blot, que es el que me va a separar las proteínas por peso molecular y las va a transferir a una membrana de nitrocelulosa. Entonces, ya una vez nosotros teniendo nuestra proteína y en el peso molecular indicado que la necesitamos, entonces vamos a demostrar su actividad antiofídica eh, en los ratones de músculos. Entonces, lo que se realiza es ensayos de esa actividad biológica. Entonces, ya tenemos nuestras proteínas fraccionadas, estos se van a suspender en un electrofotómetro de masa y para ver qué tanto está en purezas esas proteínas, después vamos a inocular
a los ratoncitos en el quinto y sexto segmento del abdomen. Y también se van a inocular 0,1 microlitro de veneno. Entonces vamos a dejar que actúe el sistema inmune, esta proteína que nosotros le acabamos de inocular al ratoncito. Y la idea es que se nos produzcan, a partir de esta proteína, se nos induzcan o proliferen anticuerpos IgE antiveneno. Esta es como la metodología a seguir para nosotros obtener la expresión heteróloga de la proteína DM64 y obtener la fabricación, pues, posteriormente de un suero antiofídico que sea económico de realizar, y que sea 100% efectivo. Ahora, con respecto a los resultados esperados, cada uno de ellos está asociado a los objetivos que se plantearon para este trabajo. Entonces, el primero de ellos sería aislar y caracterizar la proteína de M64 con esta capacidad antimiotóxica que se mencionó anteriormente frente al veneno de las serpientes del género Botrops específicamente, a partir de los factores naturales neutralizantes de la zarigüeya Didelphis marsupialis. Posteriormente, otro de los resultados a partir del anterior es obtener la proteína, esta proteína ya sintetizada por Bacillus subtilis y obtenerla y poder purificarla y plegarla de manera adecuada. Y el tercero sería, ya teniendo la proteína, em, poder inmunizar ratones o, bueno, tener ratones inmunizados con esta proteína que se obtuvo previamente y que ellos sean resistentes al efecto miotóxico del veneno que tienen las serpientes del género Botrops. Estas fueron las referencias que utilizamos para realizar este trabajo y no sería más. Muchas gracias, que estén muy bien.